Aquí ya en la pantalla pueden ver a Raúl y pueden ver a Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por ayudarme con este tremendo capítulo de Box Box Box. Y Raúl, gracias por darnos un poquito de tu tiempo para compartir todo lo que, pues de lo que sabes. Bueno, y aquí ya estamos. Es que no se escuchó el audio, pero ya, ahora sí ya estamos. Gracias, Raúl. Gracias, Juan. Es momento de que si se pueden presentar estaría perfecto. Juanito, ¿te gustaría comenzar? Sí, claro, claro. Yo soy ingeniero aeronáutico, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la FIME. Estoy muy involucrado en lo que viene siendo la automotriz, más que nada. Y tengo un canal por ahí en TikTok donde les comparto un poco de mis pocos conocimientos. Y pues es un placer estar aquí. Muchos me conocen de aquí porque también fundé una escudería que se llama YNL Racing Team. Entonces, los que estén por aquí, que sean del equipo, pues muchos saludos. Espero sus donaciones también. Y pues nada, vamos a pasar un buen rato ahorita, ¿no? Vale, ahora entiendo, Juan, ahora entiendo que alguien me haya agregado el LinkedIn de un equipo que es precisamente ese. Digo, ¿cómo es esto? ¿Vale? O sea, que es tu equipo. Eso no lo hablamos ayer. Sí, así es. Sí, Vale, bueno, vale. es que Tendré que sorpresa, ¿no? aceptarlo. Por cierto, a Claro, todos, claro. soy Raúl, encantado, a todos. Perfecto, Raúl. Entonces, por favor, si nos podías ayudar con la presentación, porque qué mejor persona para presentarse Eh, tú mismo y buen Raúl. bueno, pues soy Raúl Martín Santiago, como bien pone, ingeniero de aerodinámica en Aston Martin. Llevo en el equipo aproximadamente unos 8 años. Empecé como diseñador aerodinámico, ahora ya más especializado en la parte de aerodinámica como ingeniero aerodinámico. Y nada, aquí estoy preparado para recibir vuestras preguntas, preparado también para compartir todo mi conocimiento para que a alguien le interese. A muchos, créeme, Uh Raúl, a -huh, muchos. uh -huh, De uh verdad, -huh. muchísimas gracias, Raúl. Como Raúl lo pudo comentar, una vida dedicada a la Fórmula Uno, trabajando desde abajo y de verdad logrando todos esos sueños, que bueno, ya es momento de, bueno, en un momento platicaremos de eso y que nos esté regalando un poquito de tu tiempo, de verdad es algo que te agradecemos muchísimo, Raúl. Y bueno, Juanito, también gracias por estar por aquí. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Raúl, antes de que hablemos de todo esto, cuéntanos cómo fue o literal en qué momento el pequeño Raúl dijo, yo quiero estar cerca de los coches, yo quiero hacer coches, yo quiero de verdad ser partícipe de todo esto que estoy viendo. Pues para explicarte esto tengo que remontarme al año 2001, 2002 más o menos, o sea, hace bastante tiempo ya. Lo mismo, alguno de tus oyentes no había ni nacido todavía. Por ahí, debe de estar, por ahí debe de estar. Y bueno, yo estaba empezando primero de carrera. Yo soy ingeniero aeronáutico, también como Juan Carlos, y yo estaba en primero de carrera. Y bueno, pues Fernando Alonso, que estaba en la cima en ese momento, estaba ya empezando a ganar carreras con Renault, fue a hacer una exhibición con su Renault al Paseo de la Castellana, que es la avenida principal que hay en Madrid, de donde yo soy. Y pues bueno, esa exhibición, yo en cuanto vi ese coche, yo automáticamente quedé prendado por el performance de los coches, por la capacidad de frenado, la capacidad de aceleración, el ruido, la forma. Es algo que realmente me fascinó. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a interesarme un poquito más por esto de los coches, empecé a ver carreras de manera más a menuda. Anteriormente también las veía, pero digamos que no me programaba especialmente. Si estaba en la televisión, pues sí, la veía y me parecía interesante, pero no me programaba especialmente para ver una carrera en particular. Entonces empecé a ver carreras un poquito más. Al mismo tiempo también en mi universidad salió un proyecto que es el proyecto de Fórmula Student. Básicamente la Fórmula Student o Fórmula SAE, como se llama creo en América. Es una competición entre todas las universidades, en este caso de Europa, entre varias universidades de Europa, las cuales los estudiantes de ingeniería hacen sus propios coches de carreras y compiten al final del año académico, hacen una especie de carrera basada no solamente en lo que es una carrera en sí, sino también en los estudios que uno presente sobre el coche. Entonces, como proyecto final de carrera, decidí apuntarme a esto. Y bueno, pues el ambiente de trabajo, un trabajo en equipo. Yo en particular estuve haciendo la entrada de aire al motor, diseñar esto aerodinámicamente, haciendo simulaciones CFD. Me pareció muy interesante, algo con lo que disfruté mucho. De hecho, mi proyecto final de carrera estaba programado para solamente 6 meses, pero al final acabé haciendo un año porque
no paraban de salir ideas, no paraban de salir nuevas cosas que poder probar. Yo lo consultaba con mis tutores decían, oh, sí, sí, pues esto suena bien, suena bien. Así que acabé de manera natural, acabé alargándolo 6 meses más, simplemente porque me gustaba. Y bueno, pues esto es un poquito la historia de cómo comencé en esto. Luego, a partir de esto, pues bueno, ya, puesto que fue una experiencia muy enriquecedora, pues me planteé el dedicarme profesionalmente a esto. Y bueno, pues estuve mirando diferentes formas de cómo hacerlo. Los equipos de Fórmula 1 es Fórmula 1 en general, el mundo del motorsport es un ambiente bastante difícil de poder encontrar un trabajo, básicamente porque hay mucha demanda y, perdón, hay mucha demanda y poca oferta. Entonces, esto hace que sea un mundo especialmente difícil de entrar. Decidí que, bueno, si quería tomarme esto realmente en serio y quería entrar en la Fórmula 1, lo que tenía que hacer era especializarme para ello y estudiar y prepararme para ello. Así que nada, estuve buscando cómo hacerlo a través de internet, vi un par de másters que me resultaron interesantes aquí en Inglaterra, en Oxford y otro en Cranfield, cerca de Swindon, de una ciudad que se llama Swindon. Busqué mis formas de financiación para poder afrontar esto, pues son másteres normalmente muy caros. Vi un banco, el Banco Santander en España, que estaba en ese momento sacando unas becas para estudios de posgrado, en el cual, pues bueno, te pagaban un máster en el extranjero, basándose en un concurso que ellos hacían, que consistía básicamente en presentar una idea para poder mejorar un coche de Fórmula 1. Pues yo estuve haciendo mi propia idea de cómo mejorar aerodinámicamente la resistencia aerodinámica de un alerón trasero, del emplate de un alerón trasero. Hice mis estudios en casa, presenté mi proyecto al Banco Santander y una de esas 5 becas que se repartían por entonces fue mía. Así que desde entonces luego fui a Oxford, estuve estudiando en un máster en Oxford y después ya encontré el trabajo donde estoy ahora mismo. Y este es básicamente así, líneas generales. Como podrás entender, el camino ha sido mucho más difícil que lo que yo he explicado, pero en líneas generales esto es como he llegado aquí. Hablando de eso, Raúl, muchas personas pues hablan de lo bueno, ¿no? De todo lo bueno que les ha pasado en la vida. Pero ¿nos podrías contar el lado malo de seguir ese camino o los lados, digamos, no tan positivos de seguir el camino hacia la Fórmula 1? Bueno, pues en ocasiones el camino a la Fórmula 1 puede ser frustrante y uno puede incluso llegar a perder la esperanza. Porque como he dicho, es un sitio donde hay muchísima demanda, muchísima gente quiere entrar en esto, pero hay muy poca oferta. Entonces, la gente que se lo esté pensando, tengo que decirle que lo primero que debe de hacer es armarse de paciencia. Armarse de paciencia y hacerse a la idea de que no lo van a conseguir a la primera, de que van a tener que poner muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Yo gané esta beca del Banco Santander para poder estudiar el máster con este proyecto, pero lo que no he contado es que ese mismo proyecto lo presenté a otras 4 iniciativas diferentes que hacían, bueno, pues asociaciones del motorsport, otros bancos también, y 4 veces me rechazaron, hasta que la quinta, que fue la del Banco Santander, gané la beca y conseguí, pues bueno, digamos, el pase para poder estudiar este máster en Oxford. Puede ser frustrante en ese sentido, también en el hecho de que una vez que ya uno ya está preparado y piensa que uno tiene bueno, pues los requerimientos necesarios para poder entrar en la Fórmula 1, empiezas a solicitar trabajos en equipos de Fórmula 1. Y bueno, pues te das cuenta de que también probablemente no sea el primero al que tú solicites, no sea el primero que te coja. Yo también hice, justo antes de empezar en Force India, hice una entrevista con Mercedes en la cual tampoco la pasé. Entonces, todas este tipo de cosas ya te digo, puesto que el nivel de exigencia está muy alto, uno se tiene que armar de paciencia y tiene que asumir que las cosas no llegan a la primera. Entonces, esa parte es un poco frustrante en ocasiones, pero si realmente lo quieres, si tienes pasión, si quieres hacerlo, yo creo que cualquiera está dispuesto a pasar por esto. Pasión y paciencia. Uh-huh. Pasión y paciencia. Así es. Como todo en la vida, ¿no? Yo creo, un poco también.
Exactamente. Oye, y Raúl, nos comentas esta parte de las cosas malas y obviamente vemos también las cosas buenas ahorita, ya estás en Fórmula Uno, pero hubo un momento, esa es como la pregunta compuesta, hubo un momento en el cual tú pensaste, probablemente no vaya a ser Fórmula Uno y una vez que llegaste a Fórmula Uno, ¿qué piensas de todo esto? O sea, ¿cómo fue todo eso? Bueno, hay varias formas de poder entrar en un equipo de Fórmula Uno, ¿vale? Esta es una de ellas, la que yo he descrito, pero bueno, hay mucha gente que llega a Fórmula Uno mediante otros medios, como tú has dicho. Hay gente pues, que directamente lo que hacen es, en lugar de prepararse específicamente para eso, estudiando un máster especializado en ello, lo que hacen es un poco coger experiencia en categorías inferiores o en fórmulas diferentes de la Fórmula Uno, en equipos, empezando, yo conozco gente que empezó limpiando ruedas, por ejemplo, en un garaje empezó limpiando ruedas, gente por lo mejor que está interesado más en el aspecto de la ingeniería de pista, pues ellos empezaron en equipos pequeños, a lo mejor de rallies o cosas así, limpiando ruedas y echándole una mano al ingeniero de performance, por ejemplo, y poco a poco vas ganando experiencia, vas ganando años, vas saltando de una categoría a otra, de una categoría a otra, hasta que al final, pues bueno, pues llegas al punto en el cual consigues un trabajo en Fórmula Uno. Entonces no solamente existe el camino que he descrito, existen otros muchos caminos. Uno de ellos es ganar experiencia en otros equipos. Ok, excelente, Raúl. Oye, una pregunta. Si tú regresaras en el tiempo, 10, 15 años, qué le dijeras a tu yo? Qué le recomendarías? ¿Qué consejo le darías para que, digamos, se le haga un poco más sencillo este camino, que sabemos que entre comillas sencillo, porque no es para nada sencillo, pero un poco más de lo que fue para ti? Uh, pues es una buena pregunta. ¿Qué le recomendaría? Le recomendaría básicamente que la verdad es que yo creo que los pasos que he seguido, bueno, son los correctos. Y la prueba está en que aquí estoy, ¿no? Trabajando en un equipo de Fórmula Uno. La persona que quiere o que quiere hacer algo en la vida y que realmente está convencido de ello, tiene que perseguirlo a muerte y tiene que dejarse la piel en ello. Esa es una de las cosas que yo hice y que creo que se puede aplicar a todo el mundo que esté persiguiendo mi mismo sueño o a toda la gente que quiera trabajar en Fórmula Uno o que se puede aplicar también en cualquier otro aspecto de la vida. Realmente si uno quiere hacer algo, tiene que perseguirlo hasta, pues eso, hasta las últimas consecuencias. Y si luego no sale, bueno, pues hay otras maneras de conseguirlo o siempre existen otros mundos alternativos o otro tipo de cosas que se pueden hacer, pues puedes competir si no es la Fórmula Uno, pues ya te digo, hay otros ambientes del motorsports, como puede ser el campeonato de endurance, que son muy interesantes también, puede ser MotoGP, que también son muy interesantes. Entonces, uno siempre tiene que perseguir su objetivo, pero no frustrarse si no llega a conseguirlo. Por, por completo. Oye, y una pregunta en eso. Si no hubiera sido Fórmula Uno, ¿qué otras categorías te gustan a ti? Así, tanto ver o como haber sido parte de ellas. Bueno, yo antes de empezar en Fórmula 1 estuve cuando estuve acabando el máster, estaba ya más o menos a falta de 3 meses, solamente necesitaba presentar la tesis final de máster. Estuve haciendo una beca en Toyota Motorsports, ¿vale? Toyota Motorsports es el antiguo equipo de Fórmula 1, que ya no están en Fórmula 1, pero hasta el año 2009 o 2010, algo así, creo que sí estaban en Fórmula 1. Entonces, cuando salieron de Fórmula 1, ellos se dedicaron al campeonato de endurance, de prototipos de Le Mans, que bueno, que no solo se conoce lo de Le Mans, pero en realidad hay un campeonato detrás. Pues están las 6 horas de Silverstone, están las 24 horas de Le Mans, hay muchas más carreras que solamente Le Mans. Y ellos hacen un coche dentro de la categoría del EPM2, ¿vale? Y desde el punto de vista aerodinámico, que es a lo que yo me dedico y a lo que quería dedicarme, es un coche también bastante interesante. Es un coche que funciona, el sistema es un poquito diferente a los coches de Fórmula 1, puesto que llevan las ruedas completamente carenadas y completamente cubiertas, pero es otro campeonato, el mundo de endurance, que es muy interesante. Ya el mundo de endurance ya no es tanto ver quién es el más rápido,
sino quién es el más rápido y a la vez quién es el más fiable. Porque tener un coche funcionando 24 horas al máximo rendimiento, por ejemplo, como es la carrera de Le Mans, eso lleva mucha ingeniería detrás. El campeonato de Endurance es bastante interesante también. Oye, Raúl, quisiera preguntarte acerca de cómo es tu día bueno, anteriormente Force India, después la transición a Racing Point y actualmente Aston Martin, pero ¿cómo sería un día normal, un día, como le decimos aquí en México, de Godín, que es prácticamente pues un trabajador, ¿no? ¿Cómo es un día de un ingeniero en una escudería de tal magnitud? Bueno, pues un día entero es un día muy largo, eso es lo primero. Es un día muy largo en el sentido de que son muchas horas, ¿vale? Normalmente, o sea, mi trabajo de manera oficial pues son 8 horas como cualquier trabajo normal, pero uno normalmente no acaba estando 8 horas en el trabajo, sino que acaba echándole 10 o incluso 12, o si la ocasión lo requiere por lo que sea, incluso más de 12. Entonces es un día bastante largo, pero es un día muy apasionante y muy reconfortador también. Al final del día, si uno ha conseguido los objetivos que se planteaba al principio del día, pues se siente reconfortado y se siente bien consigo mismo. Entonces es una sensación muy buena, es un esfuerzo muy grande, pero es una sensación muy buena. Empieza por la mañana, ya te digo, si me dices cómo empieza con un café bien cargado. Eso es lo primero. Ok. Empieza con un café solo, bien cargado. Bueno, pues me siento, miro un poquito los análisis o las configuraciones del coche nuevas que he enviado la noche anterior en el ordenador, en las simulaciones que haya hecho el ordenador, veo cuál de ellas sean interesantes. Las que sean interesantes las debatimos un poquito entre los compañeros de trabajo, con mi manager también, ver por qué han sido interesantes, analizar por qué han sido interesantes y tratar de sacar nuevas ideas aparte de esto. Una vez que ya hemos comentado un poquito qué es lo que hemos hecho que la noche anterior y los resultados que han salido de los casos anteriores, pues tomamos decisiones sobre qué va a ser lo siguiente, ¿vale? Si vemos potencial en el cual hay algo que se le puede poner en el coche, pues hablamos con los diseñadores y mandamos a fabricar piezas en base a esa configuración que se ha testeado en el ordenador para testearlo en el túnel del viento. Si resulta que esa configuración es interesante, pero todavía creemos que hay margen para la mejora, pues volvemos a iterar sobre lo mismo que habíamos hecho la noche anterior. Dibujamos algo un poquito distinto, cambiamos 3 o 4 cosas que pensamos que por lo que el ordenador nos está diciendo puede ir incluso a mejor y volvemos a repetir el proceso. Enviamos el caso al ordenador, al supercomputador que tenemos, este se tira toda la noche resolviendo este caso y a la mañana siguiente volvemos otra vez al mismo proceso. Si la opción es la de mandarlas al túnel, la cosa se vuelve todavía incluso más excitante. Porque obviamente cuando tú mandas al túnel, el túnel digamos que es el último paso antes de poner algo en el coche. ¿Vale? O sea, son 3 pasos principalmente las cuales tenemos que seguir. 1, hacer algo en el ordenador y que en el ordenador resulte interesante. 2, mandarlo a fabricar para testearlo en el túnel del viento y que en el túnel del viento siga siendo interesante. Y 3, ponerlo en el coche real y que en el coche real siga siendo interesante. Entonces, digamos que mandarlo al túnel es la fase 2, estás ya a un solo pasito de poder poner algo nuevo en el coche, algo que es tuyo y que lo has hecho tú. Y una vez que esas piezas están hechas para poder testearlas en el túnel, bueno, pues se hace un programa en el cual se van testeando diferentes partes. Cuando llega la tuya, se mete en el coche, se cogen resultados del túnel del viento, se analizan fuerzas, se analizan presiones, muchas cosas. Ves si las cosas coinciden con lo que el ordenador te había dicho, porque si el ordenador te dice una cosa, pero luego el túnel te está diciendo otra distinta, aquí huele algo mal, ¿vale? Eso a lo mejor requiere un poquito más de estudio. Si resulta que las cosas van bien tanto en el ordenador como en el túnel, pues el siguiente paso es mandarlo a fabricar. Y eso es el culmen, digamos, ¿no? Cuando uno ve las carreras y ve algo e identifica cosas que dice, eso lo he hecho yo.
Perfecto. Bueno, Raúl, gracias por todo eso. Y también, chat, muchísimas gracias a todos los que están viendo y todas las preguntas. Recuerden que estas preguntas las vamos a estar preguntando, vaya, casi al final de la entrevista. Así que vayan preparando sus preguntas, vayan pensándolas con todo lo que estemos platicando para que de verdad suelten esas preguntas en un ratito. Oye, Raúl, y ya estás platicando literal todo lo que has hecho en este rato en Fórmula Uno, pero fuera de ti, cosas que están fuera de tu poder también han pasado, como diferentes cambios, diferentes transiciones de un equipo a otro, que es cambios de nombres, cambios de administración, cambios de diferentes cosas. ¿Cómo has vivido tú, Raúl, el cambio de Force India a Racing Point y luego de Racing Point a este momento Aston Martin? He visto, antes de pasar a esa pregunta, he estado mirando un poquito aquí en el chat ¿vale? Sí, por De favor. tus seguidores. Por favor. Y veo que hay mucho nivel, ¿eh? Aquí hay uno que me pregunta que, esto iremos luego más tarde, pero hay uno que me pregunta que cuál es el reto para el Gran Premio de México con el tema de la altura. Pues hay muchos retos, luego podemos ir sobre ello. Pero me ha sorprendido que alguien pregunte algo de esto, ¿vale? Bueno, lo que decías de la pregunta de cómo se vive una transición. Yo he pasado, sin moverme del asiento, he pasado por 3 equipos diferentes. Sin moverme del asiento. Entonces, he pasado por Force India cuando empecé, he pasado por Racing Point y ahora este año voy a empezar con Aston Martin. Somos el mismo equipo, somos la misma gente, simplemente han venido nuevos dueños, ha venido nuevo capital y el equipo ha cambiado de nombre, de colores, de todo. Los años de Force India, tengo que decir que la transición de Force India a Racing Point fue un poco traumática para todo el equipo. Traumática en el sentido de que al final de los últimos meses ya con Force India empezábamos a atravesar problemas económicos muy serios, como probablemente sabréis por la prensa y todo esto. Afortunadamente, a los que estábamos allí jamás dejamos de cobrar el sueldo, lo cual es un aspecto positivo, pero es verdad que, por ejemplo, tú tenías una idea buena que había salido en el ordenador y que el ordenador te está diciendo que era muy interesante probarlo en el túnel y luego querías ir al túnel, necesitabas fabricar la pieza física y no podías porque no había dinero. Eso es muy frustrante. Pues este tipo de cosas, pues sí, a uno pues le fastidian un poco. Pero bueno, aparte de esto, luego llegó, son cosas que pasan en la Fórmula 1, le ha pasado a muchos equipos. Incluso ha habido equipos que han desaparecido por temas económicos, como por ejemplo Marussia en su momento, o como era Manor también, Caterham también. Sí. Entonces son cosas. El tema de la Fórmula 1 es que obviamente es una cosa que depende mucho de la iniciativa privada y si no hay dinero, pues cada uno va a buscarse la vida. Pero bueno, llegó afortunadamente para nosotros una cosa que siempre ha jugado en nuestro favor y es el hecho de que a pesar de que seamos un equipo que siempre hemos sido un equipo sin muchos recursos económicos, luego los resultados en pista no han sido de equipo pequeño. Claro. Siempre hemos estado luchando. Bueno, yo recuerdo, de hecho, cuando yo empecé, el primer año, fue en 2012 creo, quedamos séptimos creo, y a partir de ahí empezó una línea ascendente. No sé si a lo mejor tiene que ver con el hecho de que llegué yo al equipo, ¿puede ser? Yo creo que sí, puede ser. Yo creo que sí, Raúl, estoy seguro que sí. No, es una broma. Y empezamos a tener una línea ascendente y hasta llegar al hecho de que en 2014 y 2015 consecutivamente fuimos cuartos. Lo cual para un equipo por entonces teníamos 90 millones de presupuesto, 90 millones de libras en este caso, de presupuesto, que es bajísimo. Estamos hablando de que equipos como Ferrari y Mercedes manejan, ahora ya con el budget cap la cosa va a cambiar, pero manejaban presupuestos de 400 y 500 millones, o sea, 5 veces más grande de lo que nosotros teníamos. Y aún así estábamos haciendo cuartos puestos en el Mundial de Constructores. Entonces, ya te digo, esto ha jugado a nuestro favor en el hecho de que, a pesar de que en un momento determinado nosotros nos hemos visto sin dinero y nos hemos visto sin apoyo financiero, pues obviamente nosotros teníamos la historia y teníamos el background de decir, oye, aquí hay gente que vale y que sabe hacer coches de carreras, ¿vale? Entonces es más atractivo para un inversor venir a nuestro equipo que no venir a otro, porque saben que ya tienen el potencial humano está ahí. Simplemente hay que poner pasta y las cosas funcionarán.
Y llegó Lance Stroll, el Lawrence Stroll, y obviamente pues con Lawrence Stroll ahora el tema económico está bastante cubierto y de lo cual estamos muy, muy contentos. Lo he notado muchísimo desde el cambio desde Force India hasta que cuando vino Lawrence al equipo, yo he notado paulatinamente cómo nuestras condiciones de trabajo han ido mejorando significativamente. Y eso es gracias pues, al aporte de capital extra que este hombre está haciendo. Ahora ya no tenemos ningún proyecto, ningún problema para manufacturar cosas, incluso en el último minuto si hay que hacerlo. No hay frustraciones porque no se puedan probar cosas en el túnel porque no haya dinero. En fin, la situación ha mejorado muchísimo en este sentido, pero ahora obviamente nosotros tenemos que dar el do de pecho y demostrar a Lawrence que ese dinero que está invirtiendo en nosotros merece la pena. Este año yo creo que ya bueno, pues hemos dado un paso más. Hemos estado luchando hasta el último minuto por el tercer puesto. Se nos fue prácticamente la última carrera y hemos ganado una carrera, que es, bueno, pues mis 8 años que llevo aquí habíamos hecho algún podium, pero ya. Entonces, yo creo que el futuro es prometedor. El futuro es prometedor. No solamente desde el punto de vista financiero, sino que también estamos contratando más gente con experiencia. Hemos pasado de tener, me parece que éramos unos 300 personas a aproximadamente unas 420, que somos ahora, o sea, tenemos más potencial humano. Entonces, el futuro es prometedor y yo espero que en un periodo corto podamos luchar por ganar carreras y no me pongo límites en un periodo largo de tiempo. Oye, Raúl, hablando del presupuesto y del tope que va a haber en las próximas regulaciones, ¿tú consideras que Racing Point, bueno, en este caso ya Aston Martin, tenga la ventaja sobre las demás escuderías, ya que ustedes siempre se han empeñado en hacer más con menos presupuesto? Entonces, pues en teoría deben de estar en ventaja, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, de hecho, o sea, nuestro presupuesto actual no llega al budget todavía, a pesar de que se ha incrementado, no llega al budget cap que van a implementar. O sea, es decir, todavía tenemos posibilidades para seguir aumentando el capital y seguir aumentando nuestros recursos para poder hacer un coche. En este sentido, el hecho de tener que buscarnos la vida, como aquel que dice, en muchas ocasiones, pues yo creo que juega a nuestro favor. Pero yo creo que la mentalidad tenemos que cambiarla un poco también en el equipo, que ya estamos en ese proceso. ¿Vale? Antes la mentalidad era un poco como, bueno, vamos a meter esto en el coche, pero vamos a hacerlo de manera que sea compatible con esto otro también que queremos poner para poder ahorrar en esta parte, ¿vale? Tenemos que quitarnos esa mentalidad. Tenemos que, si queremos optar por carreras, incluso en algún momento por el Mundial de Constructores, tenemos que básicamente poner toda la carne en el asador y si por pequeña cosita, por pequeña mejora que sea, esa pequeña mejora puede hacer una diferencia. Pues se pone en el coche inmediatamente, sin preguntarse si a lo mejor luego tenemos que cambiarlo en la siguiente carrera por cualquier otro motivo. Si tú tienes algo que es mejor en el coche, hay que ponerlo de manera inmediata. Ese tipo de cambio de mentalidad es un proceso por el cual estamos yendo poco a poco a través bueno, en el grupo de trabajo y que viene un poco, pues ya te digo, de herencia de cuando teníamos un budget un poco más limitado. Entonces, yo creo que es positivo en este sentido, sí. Oye, Raúl, mencionaste como algo importante la mentalidad. ¿Tú crees que la mentalidad, que como dices, se tuvo por el hecho de que no tenían los recursos desde antes y poco a poco lo fueron creciendo, pero pues seguía manteniendo ciertas cosas, ciertos tratos? ¿Tú crees que la mentalidad pudo afectar en ciertos resultados del equipo? Que muchas personas llegaron a pensar eso, por ejemplo. ¿Te refieres a los resultados de este año, del coche de este año? Hablando de que, por ejemplo, ya Sí. este año que acaba de terminar, literal, tenían un buen auto. Obviamente, con el tiempo, pues ya se irá platicando y pues ciertas limitantes a comparación de equipos grandes para la mejora y todo esto. Pero aún así, tenían oportunidades, por ejemplo. ¿Crees que la mentalidad que poco a poco están cambiando influyó en resultados? Sí, yo creo que, por ejemplo, carreras, por ejemplo, como la de Bahrein, la penúltima carrera de Bahrein, la cual la ganamos, yo creo que la estrategia que hicimos fue brillante,
en ese sentido, a pesar de todos los incidentes que tuvimos. También bueno, contábamos con un súper talento como es Checo y para poder ganar esa carrera. Luego Lance hizo el trabajo que debía también, haciendo ese tercero. Y como equipo estamos empezando a manejar mejor también las situaciones de carrera en las cuales uno no está acostumbrado a estar. Anteriormente, cuando uno está más en la parte de atrás, pues bueno, pues no tiene tanta atención de los focos, es más fácil manejar la presión, manejar los tiempos. Cuando uno está bajo los focos, al principio recuerdo que sí que hemos cometido algunos errores de estrategia, pero es una cosa que estamos mejorando con el tiempo. Y es parte, es lo que dices tú, es parte de este proceso de decir, bueno, pues somos un equipo pequeño, tenemos que ser un equipo grande. Y bueno, es un proceso en el cual lleva tiempo, básicamente, sí. Claro. Y como aficionado, bueno, vaya, supongo que todos o la mayoría de las personas trabajadores del equipo, pues son relativamente apasionados del automotriz, del automotor, ¿no? Del deporte. Pero ustedes, ¿qué tanto les afecta psicológicamente, por ejemplo, que suceda algún accidente con los pilotos o que por problemas de durabilidad o algún problema del coche no termine la carrera? ¿Les afecta realmente o simplemente se enfocan en, ¿sabes qué? Pues mientras yo haga mi trabajo, ahí está. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Obviamente esto se va un poquito más allá de un trabajo de lo que dices tú, un trabajo de lunes a viernes. Uno las carreras las vive con mucho más pasión cuando está dentro de un equipo que cuando está desde fuera, ¿no? A pesar de que tengas a lo mejor algún equipo preferido. Y las frustraciones también se viven bastante más que cuando no estás implicado en ello. Mira, yo para mí recuerdo, te voy a contar la victoria de Checo en Bahrein este año. Obviamente fue un super hito para nosotros. De hecho, yo estaba en sesión de túnel, ¿vale? Porque trabajamos en el túnel de lunes, viernes, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Trabajamos durante los fines de semana en el túnel. Y yo estaba en sesión en el túnel, justo cuando estaba esa carrera. Bueno, yo al principio cuando vi el accidente de Checo dije, va, fuera, ya esto se ha acabado. Y a mitad teníamos la televisión puesta, la teníamos de fondo en un lado, mientras seguíamos trabajando en el modelo. Y de pronto Checo empezó a seguir para arriba, tirar para arriba, tirar para arriba, tirar para arriba. Y joder, resulta que a falta de 20 vueltas el tío estaba, no sé si cuarto o quinto. Ya uno se empieza a poner nervioso, empieza un poquito a distraerse un poco de lo que está haciendo. Y las últimas 5 vueltas, recuerdo que normalmente trabajamos un aerodinamista, está en el control room, que es el que controla un poquito la salida de datos de lo que viene en el coche para interpretarlos y saber qué hacer a continuación. Y tenemos otros 2 mecánicos que son los que se encargan de cambiar físicamente las partes dentro del modelo del túnel. Hicimos un parón de unos 5 minutos en el trabajo en ese momento para ver las últimas 2 vueltas de Checo. Y mira, no puedes ver, o sea, no te puedes imaginar la explosión de ilusión, gritos, saltos, lloros, incluso el aerodinamista que venía después también. Fue súper excitante. O sea, que uno se implica muchísimo, no solamente en el trabajo, sino luego también fuera del trabajo por el tema de las carreras. Oye, por ejemplo, hablando como igual en esta línea, toda tu carrera en Force India, Racing Point y Aston Martin, ¿tienes un momento favorito? Bueno, Aston todavía no tanto, pero los demás, ¿tienes un momento favorito que tú recuerdes muchísimo y que digas este momento sí me lo llevo siempre del hecho de trabajar aquí, por ejemplo? A ver, tengo varios, no podría elegir solamente uno. Un top 3. Un top 3. Vale, pues un top 3. Mira, uno de ellos fue la primera vez que yo vi algo mío puesto en el coche, yo creo. Fue un rear wing and plate, ¿vale? Bueno, pues seguimos el proceso este normal, dio buenos resultados en el túnel y lo pusimos, fue en el año 2016, creo que fue en Mónaco, si mal no recuerdo, creo que fue en Mónaco, 2016. Y verlo en la carrera, algo que yo había hecho, pues eso fue está definitivamente dentro del top 3, del top 3 este que dices. Y la primer podium que hice también éramos Force India, creo que fue Hulkenberg, Singapur,
2000, Tal vez Hülkenberg, 2014 o ¿no? así. Tal vez Hülkenberg, ¿no? Pero, porque Hülkenberg no tiene ningún podio ahorita. ¿Sería de Checo entonces? Ah, pues a lo mejor era de Checo, puede ser. El primer podio podría ser de Checo, sí. ¿Estás seguro de que Hülkenberg no tiene ningún podio? ¿No? Tiene una pole, ¿no? A lo Tiene mejor una, y... tiene una pole. Ah. Sí, sí. Vale, bueno, pues entonces sería, sí, tienes razón, entonces sería Checo. Mm. Y fue 2014 Singapur. Y obviamente el top 1 yo creo que es la victoria de Checo en Bahrein. Eso es lo más. O sea que Claro. no me quiero imaginar lo que debe ser ganar un mundial de constructores. Pronto, esperemos que Oye, pronto. oye, Raúl, pues sabemos que lloraste, ¿no? Como todo mundo lloró cuando ganó Checo, pero ¿qué tanto lloraste ¿Qué tanto lloré? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto lloré? en la victoria de Checo, ¿Cuánto de lloré? Bahrein? Pues se me cayeron unas cuantas lágrimas, no te lo voy a engañar. Se me cayeron unas cuantas lágrimas. Obviamente, como estaba trabajando, pues uno tiene que intentar dejar las emociones a un lado y volver otra vez al trabajo. Claro. Pero fueron 5 minutos en los cuales, pues sí, sí, muy emocionante. Oye, con respecto a tu trabajo, ya ves que nos comentabas de las piezas que ves implementadas en el coche en la etapa final. ¿Qué tanto o qué tanto es el porcentaje de las piezas que tú fabricas o diseñas a las piezas que realmente van al coche? Supongo que es muy bajo, pero ¿qué tanto, más o Sí, menos para darnos una idea? a ver, pues mira, esto dependiendo de lo que mandes al túnel o de lo que mandes al ordenador, ¿vale? Al ordenador obviamente se mandan muchísimas más cosas porque el ordenador es prácticamente gratuito usarlo, si no tienes en cuenta las regulaciones, obviamente, las restricciones por regulaciones. Uh, yo te diría que solamente un 20, un 10% de las cosas que realmente haces luego llegan a estar en el coche. Porque es que tiene que pasar por muchos procesos, ¿vale? O sea, primero tiene que ser un concepto interesante en el ordenador, tiene que resultar interesante en el ordenador, tiene que resultar interesante en el túnel del viento y que resulte interesante por las mismas razones por las cuales es interesante en el ordenador. Porque si resulta que es algo que ofrece una mejora, pero a través de otro mecanismo que el ordenador te ha dicho, uno tiene que analizar las cosas con cuidado antes de poner algo en el coche, porque a lo mejor estás poniendo algo que realmente luego en el coche real no te va a dar ninguna ganancia. Entonces tienen que darse muchos factores para poder poner algo en el coche nuevo. Ya te digo que el porcentaje es bajo, sí. Es a lo mejor un 10, un 20% de las cosas. Perfecto. Oigan, chat, ya vayan preparando sus preguntas que ya mero comenzamos con las suyas. Oye, Raúl, estábamos ayer platicando de los cambios también para este año. Sin hablar como tal del equipo, ¿tú cuánto cambio crees que haya con eso? Porque muchas personas lo ven como algo pequeño a lo mejor, o sea, nada que ver comparado con 2022, que igual la pregunta va de qué esperas de los cambios de 2022, pero empezando por 2021, ¿qué tanta diferencia o qué tanto crees que impacte estos cambios? Bueno, pues hay pequeños cambios en la reglamentación, pero son pequeños cambios que hacen mucho daño en torno a la aerodinámica. Yo estoy casi convencido de que los coches no van a ser tan rápidos como lo fueron el año pasado, simplemente por este cambio. Y los niveles de downforce van a ser más bajos y los coches tendrán pasos por curva más lentos también. Va a ser interesante la batalla por ver quién ha podido manejar este tipo de cambios mejor, quién ha podido optimizar o entender este tipo de cambios más rápido y mejor. El que haga eso, obviamente tiene muchas papeletas para ganar el Mundial de Constructores, porque es un pequeño cambio, pero que hace mucho daño a la aerodinámica de muchos aspectos en el coche. Entonces, ya te digo, me sorprendería mucho que llegásemos incluso a final de temporada con toda la evolución que se hace durante el año. Me sorprendería mucho que llegásemos a tiempos por vuelta tan rápidos como los que se han hecho este año, por este pequeño cambio. Y para 2022, en cuanto a los cambios en general a la categoría. Bueno, eso es completamente diferente, eso ya es un mundo. Ahí ya sí que no te puedo dar ninguna predicción ni te puedo decir nada porque eso es completamente, es completamente, bueno, de hecho las regulaciones no están 100% definidas todavía, Claro. o sea que no se sabe qué va a pasar muy bien. Es difícil. Sí que, sí, lo que sí te puedo decir es que esos coches yo creo que van a ofrecer más espectáculo.
en el sentido de los adelantamientos, por ejemplo. Esos coches facilitan los adelantamientos más que los coches actuales. La cantidad de restricciones que han introducido a la aerodinámica en el 2022 van a hacer que, bueno, por principios aerodinámicos, los coches sean más fáciles, se haga más fácil el adelantamiento entre ellos. Tampoco me quiero explayar porque si quieres ir a, sabes, yo te podría dar la explicación, pero si quieres ir directamente a la gente del chat, pues eso ya te lo digo, te lo dejo a tu lección. No, no, para nada, Juan. Bueno, también ahorita va a tener su tiempo, claramente, pero mi bien Juan, no sé Sí. si quieras tener alguna otra pregunta. Bueno, supongo que te refieres a lo del aire sucio, ¿no? Que Correcto. ahora lo van a convertir en un poco más limpio, entre comillas. Correcto. Tengo una última pregunta, ya si quieren para pasar a las preguntas del chat. Es un poco polémica, pero acerca de... Sé lo que me vas a preguntar, sé lo que me vas a preguntar. Todo el chat está esperando. Y que si hemos puesto el Mercedes y que si ya... Bueno, no sé yo. es que ahí va. Muchas personas piensan que el hecho de que se parezca mucho quiere decir que ustedes ya se copiaron, pero realmente, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen? Sabía yo que esta pregunta iba a salir por alguna parte. Ya se había tardado, ya se había tardado. Es que yo sé, o sea, yo sé que no es así, porque no es tan fácil como copiarse, no, pero quiero... Efectivamente, así es. Sí, no, yo te voy a dar la respuesta mía y la que ha dado mi director técnico, abiertamente en la prensa. A la pregunta de ¿hemos copiado el Mercedes? Sí, lo hemos copiado. O sea, así te lo digo. Y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho mi director técnico en la prensa, ¿vale? Lo hemos copiado. Nuestra baseline del coche de este último año era básicamente el Mercedes del año pasado y teníamos, pues teníamos directrices de hacerlo así. Ahora bien, esto para que hay que distinguir muy bien entre lo que es copiar un coche y coger un coche de otra marca y ponerlo directamente en el tuyo. Eso no es lo que hemos hecho, ¿vale? Nosotros no hemos cogido las piezas de Mercedes, como he leído en mucha prensa. Hay algunos periodistas que han dicho que hemos llegado a literalmente coger piezas de Mercedes y ponerlas en nuestro coche. No, eso no lo hemos hecho, ¿vale? Lo que sí hemos hecho es mirar muchas fotos del Mercedes, analizar qué es lo que están haciendo, ver sus geometrías, probarlas en nuestro coche, entender el concepto de coche que tiene Mercedes. Y una vez que entiendes el concepto de coche que tiene Mercedes, lo aplicas al tuyo. ¿Qué se parece? Obviamente, estás estudiando el concepto de Mercedes, ¿vale? Entonces se tiene que parecer. Pero no hemos cogido piezas tal cual del coche de Mercedes y las hemos puesto en nuestro coche. Toda esta polémica que ha habido en torno a los breakdowns y todo esto, bueno, pues hay determinadas partes del coche que por regulación sí que están permitidos comprarlo a equipos, a otros equipos, ¿vale? Pues bueno, los uprights, por ejemplo, que son unas piezas que unen la suspensión a la rueda, eso es una pieza que está, por regulación, está permitida comprarla, si tú quieres. Y es cierto que se las compramos a Mercedes. El brake duct se diseña en torno al upright y ese brake duct, o sea, dentro del upright no hay mucho espacio para poder hacer modificaciones. Entonces es normal que el brake duct que hemos hecho se parezca mucho al del Mercedes. No es exactamente igual, pero se parece mucho. Y pasa en muchas otras partes del coche. Muchas otras partes del coche, pues son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. También te digo una cosa, aquí hemos pecado un poco de ingenuos, yo creo, en mi opinión. Porque con un simple cambio como hubiera sido, por ejemplo, el morro del coche, el morro es idéntico, ¿vale? Al de Mercedes. El morro es la primera parte del coche que se ve y es la que más sale en la cámara. Si hubiéramos cambiado el morro y hubiéramos hecho un morro un poquito diferente, probablemente el problema estaría solucionado. Ya la gente no se hubiera preguntado tanto. Porque hay muchas otras partes del coche, como por ejemplo el bodywork, que lo he hecho yo, que no es el de Mercedes, te lo garantizo, claro, porque lo he hecho yo. Y eso nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque el bodywork no se ve tanto. El morro sí que se ve, es lo primero que se ve, todo el alerón frontal es lo primero que se ve. Si hubiéramos hecho pequeños cambios en esa zona del coche, yo creo que a lo mejor no hubiera habido tanto debate. ¿El tiempo tuvo que ver con eso también? Sí, eso es un coche que desarrollamos en apenas 4 meses y luego a partir de eso, ya te digo, como te he dicho anteriormente, el Mercedes fue, digamos, el Mercedes del 2019 fue nuestra baseline
¿vale? Nuestro punto de partida para el coche del 2020, ¿vale? Y a partir de ahí ya nosotros fuimos evolucionándolo de manera independiente. Ya no miramos al Mercedes más, ¿vale? Y la prueba es que el coche que hay no sé cuándo metimos creo que fue la carrera 8, no recuerdo cuál es, metimos un coche que es completamente diferente. Si tú miras el bodywork, todos los dispositivos aerodinámicos alrededor del bodywork, el suelo, el alerón trasero, ya eso sí es completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo hemos ido evolucionando a partir de cosas que hemos hecho por nuestra propia cuenta. Pero la baseline, sí, yo te reconozco que es el Mercedes del 2019. Perfecto, pues muchísimas gracias, Raúl, por todo esto. Aquí tenemos de dos, Raúl. Yo vi que tú andabas ahí leyendo las preguntas, lo cual está 1000 veces mejor, está increíble. Entonces, ¿te Le voy a parece si echar un comienzas? vistazo más. Sí, Sí. dime. ¿Te parece si comienzas con alguna de ellas que también te haya parecido a ti interesante? Pues mira, ha habido una que me ha resultado interesante porque, ya te digo, me resulta interesante que alguien sepa qué es lo que pasa con cuáles son los retos del coche aerodinámicamente hablando en México. Fue ya en Barrera, si no me equivoco, quien preguntó eso. Sí, me la acabo de preguntar Sí, otra vez, lo justamente. acabo de preguntar ahora otra vez. No. Pues es una pregunta muy interesante porque tiene muchos retos. El hecho de que allí en México se corra, ¿cuánta altura es? ¿2000 y pico metros o 3000 y Es, pico metros? es la más alta de la temporada, eso sí. No lo sé, no sé cuánta altura es, pero es un circuito de muchísima altitud. Mm. Eso hace que la densidad, obviamente, del aire el aire sea mucho más fino, ¿vale? Todo eso te baja la carga aerodinámica y además te baja también la cantidad de las capacidades de refrigeración del motor, que esto es muy importante, ¿vale? Porque un coche quieres que vaya rápido, pero digamos la regla número uno es que no se te rompa. O sea, tú quieres primero acabar la carrera y luego que vaya rápido. Y ofrece muchos desafíos en torno a la refrigeración del coche. El aire es tan fino que al estar a mucha altura, que cuando pasa a través de los radiadores apenas refrigera, ¿vale? O refrigera mucho menos que en un circuito que está a nivel de mar. Entonces, los coches se adaptan, existen coches únicamente, configuraciones de coches únicamente para México, para poder contrarrestar ese efecto de la altura desde el punto de vista de la refrigeración. Se hacen bodyworks, se hacen salidas del bodywork en la parte trasera muchísimo más grande, se hacen ventanas, aperturas en el bodywork al lado de los radiadores también mucho más grandes para poder evacuar mayor cantidad de calor, puesto que no lo puedes hacer debido a que el aire es mucho más fino en México. Entonces, ya digo, me ha sorprendido la pregunta porque es un circuito muy desafiante en términos de refrigeración para el coche. Perfecto, Raúl. ¿Alguna otra pregunta que te haya saltado? Escogemos una de por aquí. Vamos a ver. Vale, sí, mira, aquí hay otra interesante también. Eddie Moser, ¿verdad? Dice, ¿qué tanto un piloto puede ayudar a desarrollar la aerodinámica de un coche? ¿O toda la aerodinámica depende de los ingenieros? El piloto es clave para desarrollar la aerodinámica de un coche, porque el piloto al fin y al cabo es quien lleva el coche. Entonces, el piloto es el primero que se tiene que sentir cómodo. ¿Vale? Tú le puedes ir con millones de datos, gráficas, decirle que esto es bueno por esto, por lo otro, pero si al piloto no le gusta, eso no se pone en el coche. Porque al fin y al cabo es él el que lleva el coche. Él es el que mide un poco los balances del coche, si el coche culea mucho o si sobrevira o este tipo de cosas. Entonces, es importante tener un piloto que sea capaz de ofrecer un buen feedback del coche, de qué es lo que le está pasando al coche. Hay pilotos muy buenos. Tengo entendido que Checo es magnífico en esto, por ejemplo. Es muy bueno, siente mucho el coche y es capaz de interpretar qué le está pasando al coche en absolutamente cada vuelta, y luego te vas a los datos y dices, coño, pues sí, es verdad, lo que está diciendo Checo está pasando. ¿Vale? Fernando Alonso, tengo entendido que también es muy bueno dando feedback del coche. Entonces es importante, sí, es muy importante tener los sentimientos del piloto dentro del coche para poder desarrollarlo. Roberto Vaccina hace una pregunta que igual Juan, yo creo que la podría complementar con eso, que era, incluso lo platicamos el día de ayer, ¿qué carreras universitarias pueden ser candidatas para trabajar en la Fórmula 1? Bueno, pues es que el rango es enorme porque bueno, pues un coche de Fórmula 1
engloba muchísimas disciplinas, ¿vale? Depende de lo que te quieras dedicar, yo diría que es la respuesta a esa pregunta. Si te quieres dedicar a la aerodinámica, pues tendrías que hacer lo que hemos hecho yo y Juan Carlos, que es estudiar ingeniería aeronáutica. Si te quieres dedicar a la parte mecánica del coche, pues no sé, diseño de suspensiones, dinámica vehicular, en fin, este tipo de cosas, pues te diría más bien ingeniería mecánica o ingeniería industrial. Si te quieres dedicar, por ejemplo, a telecomunicaciones del coche, temas de telemetría, temas electrónicos, pues vete, por ejemplo, a estudiar telecomunicaciones o informática. Entonces, es que depende, o sea, si no estudias ingeniería y quieres dedicarte a otra cosa como pueden ser el marketing o este tipo de cosas, también tenemos un departamento de marketing. Entonces, depende de a lo que te quieras dedicar realmente. Por completo. Juan, ¿algo que quisieras complementar esta pregunta u otra pregunta que hayas leído por ahí? Pues nada, de hecho yo tengo un video en TikTok donde les comentaba que realmente pues el mercado es muy amplio porque al final de cuentas es una empresa, o sea, es un negocio, ¿no? Y tiene muchas vertientes donde la ingeniería es una parte, pero también la administración es muy importante y no se dan cuenta porque lo único que vemos nosotros los aficionados pues es ahora sí que la pista, ¿no? O lo bonito, pero pues hay muchas cosas detrás de... Ahorita no he leído ninguna pregunta porque está fallando mi dispositivo, entonces, A ver, ¿qué te he si hecho yo, quieres, pues mano? Si ahora sí que quieres, te dejo la libreta abierta para que elijas. vamos a ver. Al menos aire sucio. Vale, pues por ejemplo, aquí hay otra que dice, con lo de menos aire sucio es de Clozano 17. Con menos aire sucio se podría plantear quitar el DRS, o el DRS es totalmente indispensable aerodinámicamente para que los F1 puedan realizar adelantamientos. No es totalmente indispensable, pero obviamente es muy útil. El DRS lo que hace es que bueno, pues rompe la aerodinámica completamente del alerón trasero. El alerón trasero de un coche de Fórmula 1 es un elemento terriblemente ineficiente aerodinámicamente hablando. Produce mucho downforce, que es lo que quieres en un coche de Fórmula 1, pero viene con una cantidad de drag brutal también. Entonces, una forma de reducir esa resistencia aerodinámica para poder tener más adelantamientos en recta es usar el DRS. Cuando tú abres el DRS, rompes la aerodinámica del alerón trasero, bajas muchísimo el downforce, pero estás en línea recta, no lo quieres. El downforce solamente lo quieres para ir en curva, pero bajas mucho el drag también. Entonces eso automáticamente te da unos 20 o 30 kilómetros más por hora, que es lo que necesitas para poder adelantar al coche delante. Entonces es una cosa que si la tenemos como opción, yo no lo quitaría. Es una forma de forzar a los coches a adelantarse entre ellos un poco artificial, podríamos decir, pero bueno, pues le da emoción un poquito. Es un mal necesario. Sí, correctamente. Nos pregunta Víctor, Nick, y vi también algunas preguntas, bueno, más bien esta misma pregunta en diferentes personas. ¿Cuáles son las expectativas del equipo para este año? ¿Tú qué esperas, por ejemplo? Yo espero que, primero, luchar por el tercero en el Mundial de Constructores. Yo creo que ese es nuestro objetivo principal. Lo que no pudimos conseguir el año que viene, tenemos que hacerlo sí o sí. Y también hay otro objetivo que es, yo creo que es empezar a estar en los puestos de arriba de manera habitual, que ya lo hemos hecho durante este año, pero cuando digo estar en los puestos de arriba de manera habitual es empezar a poder tener la posibilidad de ganar carreras de manera más habitual. Hasta el momento, bueno, pues si teníamos la opción en años pasados en Force India o en Racing Point, si teníamos la opción de hacer podiums, eran más por circunstancias de carrera, es decir, porque los de arriba estaban fallando, que porque realmente el coche sea rápido para poder ganarla. A mí me gustaría que, y es el objetivo dentro del equipo, que eso cambiara y que empezáramos a poder ganar carreras y hacer podiums, no por circunstancias de carrera, sino porque realmente el coche es lo suficientemente rápido para estar ahí. Perfecto. Oigan, a los que preguntan lo de si Aston Martin será verde, créanme, le hice esa pregunta el día de ayer y me comentó que todavía no lo ha visto, así que disculpen por no poderla contestar. No lo he visto, Lo más seguro. Pues yo creo Probablemente que sí. sí, pero
quién sabe. Ahorita subieron, de hecho, una foto los de Aston Martin con Lance Stroll, mostraba sus zapatos y pues era verde. Supongo que no van a poner un coche azul o celeste o si es verdad, pero pues quién sabe. Hay cada cosa. Sí, sería traicionar a 108 años de historia de Aston Martin. O sea que casi con toda seguridad puedo deciros que va a ser verde. No lo he visto, como te he dicho. No sé cómo va a ser, pero me sorprendería mucho que no lo fuese. Eso sí. Una preguntilla que hayas visto por ahí, Raúl. Vamos a ver. Bueno, dice aquí hay una interesante también. De Víctor GAVM, Gamb, algo así podríamos pronunciarlo. ¿Cómo creen que sea la competencia de Aston Martin esta temporada? Pues la competencia va a ser muy dura, porque esta va a ser, nos hemos puesto objetivos muy altos, pero sabemos que también los objetivos que nos hemos puesto van a ser perseguidos por muchos equipos. Queremos optar al tercer puesto del Mundial de Constructores, como he dicho, pero tenemos a McLaren, por ejemplo. Este año ya ha sido tercero, tiene un coche muy competitivo y además tiene el plus de que este año corre con motor Mercedes. ¿Vale? Eso le va a dar otro punto más. Probablemente con el tema de McLaren lo que tenemos que aprovechar es las primeras carreras, porque hay que sacarles distancia en las primeras carreras. Porque al ser un nuevo motor, estoy casi convencido que van a tener problemas para hacerlo funcionar en las primeras carreras. Entonces, hay que aprovechar las primeras carreras. Luego tenemos también Renault, Fernando Alonso, Ocon. Renault, que ahora es Alpine, ¿vale? También van a estar arriba, estoy convencido de ello. Ferrari tiene que volver, tarde o pronto tiene que volver. Este año han tenido una mala temporada, pero yo creo que es un simple bache. Tendrán que volver hacia arriba. Pues ya te digo, hay muchos contendientes para el mismo puesto. Entonces va a ser una temporada muy dura, yo creo, pero va a ser muy interesante también. Perfecto, gracias, Raúl. Juan, una última pregunta que tengas por ahí, esa tuya o que hayas... vi que subiste un TikTok haciendo, buscando la pregunta más likeada para hacerla. No sé si hubo una por ahí que... De hecho, a eso iba. Me preguntaron lo que ya contestaron, pero una muy interesante, un tanto curiosa fue que preguntaron que cuánto les pagan a los ingenieros como en el rango tuyo. Yo sé que es información confidencial, porque en todas las empresas así es, pero pues, ¿puedes darnos una idea más o menos de que me pagan más que o menos o alguna idea un poco vaga? Te voy a decir, los pagan menos de lo que deberían, yo creo. Ok. Tuvimos una entrevista, Raúl, con Roberto Bueno, que es ingeniero de Porsche en Endurance, y nos dijo algo que igual me gustaría preguntarte para ver si piensas lo mismo o crees que esté por ahí. En muchos equipos, si no es que, más bien, hay en el WEC, por ejemplo, suelen pagar más a veces que en equipos de Fórmula 1 y que en la mayoría. ¿Crees que sea cierto? Y si sí, ¿por qué crees que podría ser cierto? Bueno, pues es que tampoco sé decirte, porque como no he estado en otra cosa que no sea en un equipo de Fórmula 1, tampoco sé, pero no sé cómo son los salarios por ahí. Estas cosas, yo creo que como en cualquier trabajo, al fin y al cabo, dependen un poco del nivel de responsabilidad que tengas dentro del coche. Si tu nivel de responsabilidad es alto, pues obviamente tendrás un salario más alto. Es cierto que, hombre, la Fórmula 1 está bien pagada, yo creo, considero que está bien pagada. A lo mejor si ya vas a otro tipo de competiciones un poquito menores, pues a lo mejor esos salarios bajan un poco. El Mundial de Endurance también, pues los salarios imagino no serán terriblemente diferentes de los que tenemos en Fórmula 1. Ya a lo mejor pues tendrías que irte a otro tipo de competiciones, no sé, como GTs o algo así. A lo mejor ahí sí que puede ser que los salarios sean un poquito más bajos, pero tampoco sé decirte a ciencia exacta. Perfecto. No, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, Raúl, ya terminamos con esto, ¿te parece? Muy bien. Si tuvieras que definir o platicar un poquito, porque no has trabajado todavía, por ejemplo, con Fettel, o sea, no has tenido la oportunidad de estar ahí, pero, por ejemplo, si tuvieras que describir a Stroll, a Checo y a Fettel en estos últimos, bueno, y a Nico, si podrías, tal vez no por cómo los conoces, porque comentas que has tenido como más trabajo fuera de la fábrica, a veces sí, a veces no, pero en general, ¿cómo los definirías a ellos cuatro, por ejemplo? Ellos cuatro, pues bueno, Hülkenberg es muy profesional,
Es un tío que hace el trabajo para el cual le han contratado. Es un tío muy profesional, muy buen piloto también. Checo es un súper talento. Checo es un súper talento. Yo estoy enamorado, sinceramente, de Checo. Es uno de los, es uno de los mejores pilotos que he visto. Siempre lo he dicho, cuando era un poquito más joven, a lo mejor tenía algunos fallos fuera de la pista o no era tan piloto de equipo como lo es ahora. Y era el único fallo que tiene, pero realmente tiene tiene un talento para manejar ruedas como piloto, para llevar el coche rápido al límite, para manejar las situaciones de estrés. Es un piloto súper completo. Y lo único que le faltaba, que es esto, ya te digo, ser un poquito más team player, pues yo creo que eso lo ha mejorado muchísimo y bueno, el resultado es que está ahí, está en Red Bull en un equipo que va a luchar por el Mundial de Constructores. Lance Stroll, yo creo que es un chico que tiene potencial, pero todavía es un poco joven. Yo creo que su principal problema es que tiene que manejar las situaciones de carrera un poquito mejor. ¿Vale? Pero creo que el talento es también muy buen piloto. Mucha gente lo podrá discutir, pero creo que es muy buen piloto y hay que mirarlo simplemente en el Gran Premio de Turquía de este año, ¿vale? El Gran Premio de Turquía de este año, las condiciones de la pista eran terribles, pero terribles. Estaba mojada una pista que ya de por sí era muy resbaladiza, había llovido y estuvo manteniendo la pole, que hizo la pole en ese Gran Premio. Estuvo manteniendo la pole durante casi 30 vueltas. Luego entró el cambio de ruedas. A lo mejor la estrategia no fue la adecuada o no manejamos bien ese cambio y se fue para atrás. Pero, oye, estuvo manteniendo durante 30 vueltas el coche en unas condiciones terribles. Entonces yo creo que el talento está ahí, pero es muy joven. Tiene todavía que mejorar muchos otros aspectos. Sebastian Vettel es otro pilotazo que, por lo que sea, este año Ferrari pues no ha dado lo que es de él, pero en fin, yo creo que no se le puede haber olvidado conducir. O sea, es un 4 veces ganador de ganador del campeonato del mundo. Entonces, sus habilidades están ahí. Yo creo que es una cuestión más mental o de moral o de confianza en sí mismo lo que ha pasado con él en Ferrari este año que otra cosa, pero vamos, yo espero que en un nuevo ambiente de trabajo, nueva gente pueda coger un poquito más de confianza y estoy seguro de que va a hacer un gran trabajo con nosotros. De verdad que sí, esperemos, de verdad, mi buen Raúl. Pues muchísimas gracias, Raúl. Juan Carlos, también gracias, de verdad, por su tiempo. Gracias por estar aquí, poder hacer de esta plática, de verdad, una plática enriquecedora en todo aspecto. De verdad, estoy muy agradecido. Juana, si tengas algo que decir. No, pues nada más agradecerte a ti por la oportunidad de estar aquí y pues tener el privilegio de entrevistar a una de las personas que están ya ahí, que ya llegaron, que ya cumplieron que es de nuestros sueños, de muchos, de los que nos están viendo. Entonces, pues es un privilegio estar aquí, estar platicando con ustedes dos y pues nada, agradecerles a ambos su tiempo y pues nada, Bueno, nada más eso. pues yo daros las gracias también a vosotros por darme la oportunidad de participar ti, Raúl, compartir un poquito este mundo del motorsport que es tan apasionante. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad te agradecemos infinitamente tu tiempo y de verdad, créeme que el chat estuvo muy, muy, muy activo y de verdad también estuvo haciendo preguntas muy buenas, buenos comentarios. Igual si te quieres quedar ahí leyendo, créeme que hay bastantes buenos comentarios que yo creo que lo dicen de verdad sintiéndolo. Es increíble que nos puedas regalar de tu tiempo y que aparte nos puedas aportar. Y muchas personas, como aquí comentan, que están estudiando para llegar a hacer lo que tú estás haciendo ahorita. De verdad espero que se estén inspirando y que pues, estén motivados para seguir dando. Sí, pues como he dicho antes, pasión y trabajo son las claves. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a todos los que estuvieron viendo esta transmisión, de verdad. No se me vayan tantito, Raúl. Juan, por favor. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Les agradecemos de corazón. Si tienen cualquier pregunta, de verdad, bueno, por mi parte, lo que pueda ayudar, ya saben que aquí andamos. Y pues bueno, gracias por todo esto. Nos vemos pronto. Nos vemos en la noche para jugar un ratito y pues que disfruten el Super Bowl. Pásenla súper bien con toda su familia, con todos sus seres queridos. Que les vaya muy bien. Gracias de nuevo, Raúl. Gracias de nuevo, Juan.